Dios le bendiga, queridos hermanos. Les saluda el pastor Joanny Maldonado. Hoy estaremos hablando acerca de procesos de plantación de iglesias a través de la red de multiplicación. Bueno, y usted se preguntará, ¿qué es la red de multiplicación? La red de multiplicación es una organización paraeclesiástica que lo que hacemos es ayudar a asociaciones, fraternidades, denominaciones o iglesias locales en el desarrollo y plantación de iglesias saludables. Somos un ministerio de consultoría, asesoría y donación de material digital. Impulsamos la revitalización de plantación de iglesias saludables para su denominación, fraternidad o iglesia local. Nuestra visión es hacer una iglesia saludable representando el reino de Dios en la comunidad. La red de multiplicación tiene varios recursos que ofrecer, pero trabaja en dos ramas principales, que es desarrollo de iglesias saludables y plantación de iglesias saludables. A la plantación de iglesias saludables, que es lo que nos compete hoy, vamos a hablar acerca de más iglesias. Muy bien. ¿Y cómo empezamos ese proceso de plantación de iglesias? Bueno, empezamos primeramente con los pastores, sensibilizando al pastorado, a los líderes general de la iglesia, para hablarles acerca del proceso de plantación de iglesias. ¿Qué es lo que reciben en esa sensibilización? Es un taller que se llama Sembremos Iglesias Saludables. En ese taller de Sembremos Iglesias Saludables contestamos 4 preguntas. La primera es, ¿por qué debemos plantar iglesias? La segunda es, ¿quién debe plantar iglesias? La tercera es, ¿cómo se ve la iglesia que vamos a plantar? Y la cuarta, que es contestando las diferentes estrategias, cómo vamos a plantar una iglesia. Muy bien. Cuando hablamos acerca de la primera pregunta, ¿por qué debemos plantar iglesias? Hay 4 fundamentos. Fundamento bíblico, teológico, misionológico y práctico. Solo quiero hablar acerca del fundamento bíblico de una manera resumida. ¿Okay? En el fundamento bíblico hablamos acerca de que Dios busca a las personas. Dios está interesado en la redención del hombre. Segundo, Jesucristo mostró su amor para con la humanidad, dando su vida en la cruz y resucitando al tercer día por nosotros. Tercero, el Espíritu Santo nos empodera, nos da el poder para que nosotros podamos ser buenos testigos. Cuarto, queremos que la iglesia sea una embajada del reino aquí en la tierra. Y quinto, todo es para la gloria del Señor. Hablando acerca de este fundamento bíblico, contestando la primera pregunta, ¿por qué debemos plantar iglesia? En la segunda pregunta de este taller hablamos acerca de las características que debe tener un plantador de iglesias, pero hacemos más énfasis en el llamado que debe tener. Hablando del llamado, el llamado tiene que ser divino, tiene que ser dado por Dios. El llamado tiene que ser confirmado. ¿Confirmado por quién? Por mismo Dios y por la persona misma. Tiene que estar segura esa persona que Dios la llamó. Confirmado tal vez por sus líderes, por hermanos de la iglesia, pero ese llamado tiene que ser confirmado. El llamado también tiene que ser específico. No es lo mismo ser un pastor de iglesias que ser un plantador de iglesias. Hay pastores que son plantadores de iglesias y hay plantadores que son pastores. Pero también hay a veces que o eres un pastor o eres un plantador de iglesias. Por la experiencia que tenemos, nos hemos dado cuenta que cuando va un plantador de iglesias o un sembrador de iglesias al campo y levanta la iglesia y lo dejas entre 2 años en adelante más, es posible que él mismo destruya la iglesia que él mismo plantó. Así que por eso es importante que definas tu llamado, que el llamado sea específico. Cuarto, satisfactorio. Hablando del llamado, el llamado tiene que ser satisfactorio. Te tiene que gustar lo que haces. Hablando del llamado divino, tiene que ser confirmado, tiene que ser específico y tiene que ser satisfactorio. Hablando acerca de contestar la pregunta, ¿quién debe plantar una iglesia? Recuerda que aquí solo te estoy dando un resumen de lo que es el proceso de plantación de iglesia. En ese mismo taller de Sembremos Iglesias Saludables está la tercera pregunta, ¿cómo se ve la iglesia que vamos a plantar? En esta pregunta hacemos énfasis en las 10 características que debe tener una iglesia saludable.
Una iglesia saludable tiene que tener visión, una visión inspiradora que motive, dada por Dios. Segundo, una iglesia debe tener un equipo de líderes que está en formación y siendo formado para ministrar. Tercero, una iglesia debe tener un cuerpo ministrante. El cuerpo ministrante son todos los miembros de la iglesia sirviendo en la iglesia, valga la redondez de palabra, con sus dones y talentos que Dios le ha dado. También una iglesia debe tener recursos. Y dentro de los recursos tiene que aprovecharse el talento que hay dentro de la iglesia. Tiene que aprovecharse el tiempo de la gente, porque cuando una iglesia tiene una visión clara, tiene un equipo de líderes en formación, quiere dar su tiempo al servicio de la iglesia. Y tesoros. Entonces la iglesia da porque está motivada por la visión que tiene esa misma iglesia. Y quinto, nexo texto-contexto. Aquí hablamos acerca de trabajar y servir según el contexto donde Dios te ha puesto. No es lo mismo plantar una iglesia en una ciudad, aldea, pueblo, caserío. Lo mismo podemos decir de una ciudad porque hay su contexto. Dentro de una ciudad hay unas zonas marginales, rurales, urbanas y residenciales. Y cada uno de estos aspectos de la ciudad tienes que ver el contexto. ¿Okay? Entonces, estos son los 5 elementos de las 10 características. Visión, liderazgo, cuerpo ministrante, recursos y nexo texto-contexto. Y 5 funciones. 5 funciones es proclamación, que es evangelizar y hacer misiones. Una iglesia siempre tiene que estar evangelizando, pero también haciendo al mismo tiempo misiones transculturales. Ya que traes personas a la iglesia a través del evangelismo, viene el segundo punto de las 5 funciones, que es enseñanza. Cuando traemos a las personas a la iglesia, las personas tienen que entrar a un proceso educacional bíblico que los ayude a llegar a la madurez espiritual. Sean niños, preadolescentes, jóvenes, adultos, todos tienen que estar estudiando la Biblia, pero al mismo tiempo darle un discipulado de vida al estilo de Jesús. Cuando las personas vienen a la iglesia, tienen que recibir conocimiento de la palabra del Señor. Al recibir conocimiento de la palabra del Señor, tiene que tener un cambio de conducta. Al tener un cambio de conducta, su carácter es transformado. Y la cuarta C, que podríamos decir las 4 C del discipulado, es un compromiso. Y eso lo escuchamos muchas veces en las iglesias. En esta iglesia no hay compromiso. Bueno, no hay compromiso porque lo que tenemos son miembros, no discípulos de Cristo. Entonces, la idea es que llevar en ese proceso a las personas que vienen a la iglesia para que se conviertan en discípulos de Jesucristo. Tercero, una iglesia tiene que estar haciendo acción social. Una iglesia tiene que tener comunión, que es la cuarta función. Comunión adentro y fuera de la iglesia. Y quinto, una iglesia tiene que tener un estilo de vida de adoración. La iglesia tiene que trabajar, planificar, organizar para que sus cultos sean lo más poderosos, hablando sobrenaturalmente, claro así, poderosos en palabra, poderosos en comunión, en armonía con el Señor. Pero también no solamente la iglesia tiene que adorar dentro de los templos, sino que fuera de los templos. La iglesia tiene que ser ejemplo en los lugares de trabajo, tienes que ser el mejor trabajador, en tu casa ser el mejor papá, mejor hermano, mejor esposo, mejor esposa, y también en la familia, mejor trabajo también, en la familia, perdón, y en el trabajo y en los lugares de estudio. Tienes que mostrar un estilo de vida de adoración, mostrar la gloria del Señor. Estas son las 10 características de una iglesia saludable. Visión, liderazgo, cuerpo ministrante, recursos, nexo texto-contexto, son 5 elementos. 5 funciones son proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Y también vemos las diferentes estrategias en este taller. Estamos hablando del taller Sembremos Iglesias Saludables, donde enseñamos las diferentes estrategias para plantar una iglesia. Muy bien, queridos hermanos. Después que hemos dado Sembremos Iglesia Saludable, ¿qué pasa después? Pues le decimos al pastor que dé este mismo taller a su iglesia, a su liderazgo, a los miembros en general, para que sensibilice él a la iglesia. Cuando él sensibiliza a la iglesia, entonces él hace el llamado a la iglesia para que puedan plantar iglesia. Entonces aquellos que afirmen y quieran ir a levantar una nueva iglesia, lo llevamos entonces a un taller que se llama Redes. En este taller llamado Redes, lo que buscamos es que las personas
que vengan a este taller, confirmen ese llamado, que sintieron tal vez bien por lo que el pastor les había enseñado acerca de por qué debemos sembrar iglesias. Y que allí en redes les explicamos el proceso modular que ellos entran, el proceso donde ellos van a ir a plantar iglesias, paso a paso. Les enseñamos acerca de hacer un devocional, de tener una vida familiar plena, porque es importante que el plantador o el ministro tenga una vida familiar plena. También le enseñamos acerca de las 7 habilidades prácticas, sobre los 4 llamados a la plantación de iglesias. Todo esto lo hacemos en redes. En redes es necesario que ya se tenga el lugar donde se va a ir a plantar, para que ya el plantador sepa que la siguiente vez que venga a entrenarse o a capacitarse, sepa a dónde tiene que ir. Muy bien, ya que tenemos ya los plantadores listos para ir a plantar una iglesia, también a los pastores hay que explicarles que entran a un proceso también de 4 entrenamientos de mentoreo. Estos 4 entrenamientos de mentoreo son necesarios porque a veces, por la experiencia que nosotros tenemos, que cuando el plantador se va a plantar una iglesia y no está monitoreado, no está guiado, no se le ayuda, no se le aconseja, ese lugar de plantación y el mismo plantador lo perdemos. Por eso es importante que el pastor funja como un mentor, como un guía, como una persona que va acompañando al plantador en el camino de la plantación de iglesias. Entonces los pastores van a recibir 4 capacitaciones, 4 talleres de mentoreo, donde ellos vamos a enseñarles cómo hacer ese mentoreo con el plantador de iglesias. Eso se hace entonces en Taller Redes, preparándolos entonces para lo que viene después, que es los módulos de plantación. Entonces, recapitulemos entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahorita? Lo que vamos a hacer entonces es sensibilizar al pastor, hablando de plantación de iglesias. Vamos a sensibilizar al pastor sobre sembremos iglesias saludables. El pastor va y da este taller a su iglesia. De la iglesia se levantan plantadores. Los traemos a un taller de redes y de ahí les explicamos el proceso que van a llevar de ahí en adelante. Cuando hablamos acerca de qué es lo que van a hacer los plantadores en el campo, les explicamos acerca de las 7 habilidades prácticas para la plantación de iglesias. La primera es análisis de la comunidad. El segundo es un evangelismo de la plantación de iglesias, un discipulado sin templos, membresía comprometida, liderazgo local, multiplicación estratégica y mentoreando nuevos plantadores. Estas son 7 habilidades donde le enseñamos al plantador a aprender estas habilidades y lo que pongan en práctica en el campo. ¿Sabía usted que hay un dicho en mi país que dice friendo y comiendo? Pues cuando hablamos de friendo y comiendo, queridos hermanos, significa que debemos nosotros, o hacemos, perdón, que el plantador venga a las capacitaciones y ponga en práctica lo aprendido. ¿Qué significa eso? Que él recibe la capacitación y lo que se le ha enseñado, lo que ha aprendido, lo pone en práctica. Un ejemplo, el primer taller se llama análisis de la comunidad. Y lo que buscamos entonces es que el plantador aprenda cómo abrir brecha, cómo llegar a un lugar y cómo empezar a levantar una iglesia desde cero. Ya hubiera querido yo que me enseñaran eso cuando fui a levantar mi primera iglesia, no hubiera cometido los errores que cometí. Pues eso es lo que buscamos al enseñarles análisis de la comunidad. Después les enseñamos cómo evangelizar. Después les enseñamos cómo hacer discípulos, cómo trabajar con grupos pequeños, cómo hacer un discipulado multiplicador, cómo tener una iglesia saludable y diferentes temas que van a ir ellos aprendiendo en el camino. Muy bien, eso es lo que entran los plantadores al proceso modular. Recomendaciones con respecto a este retiro redes. Miren que aquí todavía no hemos entrado a la parte modular. Estoy explicando cómo van a hacer a la hora del retiro. Recomendaciones que deben hacer en ese retiro o taller redes. Tenemos un objetivo específico, que los plantadores afirmen su llamado, explicarles qué es lo que van a hacer de ahora en adelante, tener un lugar adecuado, tener los materiales en físico, aunque la red de multiplicación dona los materiales de una manera digital, hay que tenerlos en físico, hay que tener un horario definido que se pueda ahuecar todos los temas y
vamos a levantar perfiles. Ya vamos a hablar acerca de qué son los perfiles. Los perfiles son los datos personales de cada plantador. Y se le toma una fotografía para que quede en registro o en datos. Esas son recomendaciones para cuando vayan a hacer o se haga el taller redes. Muy bien, hay un recurso que se da, se enseña a la iglesia local, que también los plantadores lo van a aprender, que se llama Tómele el pulso a su iglesia. Este taller habla, como dice el nombre, es diagnosticar a la iglesia cómo está su salud, sobre las 10 características de una iglesia saludable. Visión, liderazgo, cuerpo ministrante, recursos, nexo, texto, contexto, proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Sobre estas 10 características diagnosticamos la iglesia madre, pero también diagnosticamos a la iglesia hija en lo que vaya caminando. Porque queremos, como el denominador común es, una iglesia saludable. Es un recurso que también se le va a enseñar a los pastores y a los plantadores cómo hacerlo para que lo hagan en su iglesia local. Bueno, y como les dije, en el primer módulo, al mismo tiempo cuando los plantadores vengan al primer módulo, los pastores dijimos que iban a recibir un taller que se llama mentoreo. Son 4 talleres y el primero lo van a recibir ese mismo día que entren los plantadores a sus capacitaciones modulares para enseñarle al pastor cómo mentorear, cómo capacitar, cómo entrenar, cómo guiar, cómo acompañar a su plantador. Muy bien, ya que hemos hablado acerca de lo que es plantación de iglesia desde el principio de Sembremos Iglesias Saludables, el taller redes, que todo lo que vamos a ir en el taller de redes, ¿ok? Bueno, y ahora le explicamos a los plantadores, a los pastores, qué es lo que tienen que hacer. Muy bien, ahora viene la parte modular, donde todos los plantadores y pastores, si es posible, también pueden estar, entran a un proceso de plantación de iglesias. Hay preguntas que nos hacen y nos dicen, ¿cuánto tiempo durará? ¿Cuánto tiempo tenemos una iglesia levantada? Muy bien, desde el momento que sembremos iglesias saludables, redes y damos mentoreo y modular, pasan como unos entre 3 a 4 meses. Ha habido casos donde las iglesias se levantan al 5º, al 6º o al 7º mes. Y el plantador siempre esté yendo al lugar, pero ya hay una iglesia levantada. Ya hay un grupo de personas que se está atendiendo. También cuando hay iglesias que optan por no tener, son 12 módulos, 12 meses de plantación, optan por tener entonces 4, 5 o 6 meses y ya no son las clases una vez al mes, sino que son cada 15 días, cada 20 días o a veces cada semana. Aquí lo importante es entrenar y capacitar a tu plantador, a los plantadores para que vayan al campo sabiendo qué es lo que van a hacer. Muy bien. En la malla modular o en la malla de plantación hay 12 módulos, como les dije, sobre diferentes temas donde hablamos acerca de análisis de la comunidad, nuevos contactos, hacer discípulos, mentoría, membresía, educación, hablamos acerca de iglesia saludable, planificación eclesiástica, todos estos temas que son importantes para el plantador. Muy bien. Hasta aquí ya vamos a terminando. Hay una orientación acerca del material que tienen que saber los plantadores o los capacitadores o entrenadores que van a entrenar. Por eso es muy importante saber el material, qué es lo que lleva, qué es lo que vamos a hacer. Muy bien, vamos a repasar hasta ahorita qué hemos hecho o qué es lo que vamos a hacer. Sembremos iglesias saludables. Ese taller el pastor lo da a la iglesia en general. La iglesia, de ahí salen los plantadores. De los plantadores, entonces van a un taller redes. Del taller redes, entonces van a un proceso modular y los pastores entran al mentoreo. Y al final de determinado tiempo, según tú lo dispongas como iglesia, se levanta una nueva iglesia. Pues bien, hermanos, esto es plantación de iglesias. El proceso, de una manera resumida, plantación de iglesias. Espero que te haya servido. Ha sido un gusto, un placer. Abajo en las descripciones están
correo, Instagram, nuestro canal de YouTube, todo está ahí para que puedas comunicarte con nosotros. Dios te bendiga y espero que estemos en contacto y te haya ayudado.